Buenas, en el presente objeto de aprendizaje vamos a estudiar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El precepto de nuestra Constitución que nos hace referencia a cómo se eligen estos miembros de nuestro alto tribunal es el artículo 159 en su primer apartado. Nos dice este apartado, dice: el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su apartado primero, en el artículo 16, viene a remitirse a este mismo precepto, cuando nos dice que los magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey a propuesta de las cámaras, del Gobierno o del Consejo General del Poder Judicial en las condiciones que establece el artículo 159.1 de la Constitución, que es el que hemos hecho referencia. Novedad interesante es que en el 2007 se añade este párrafo segundo en ese artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En este párrafo se indica, como están viendo, que los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en los términos que determine el reglamento de las cámaras. Por tanto, es una novedad que se introduce en el año 2007, y es que los magistrados propuestos por el Senado, esos 4, a los que aludía al 159.1, van a venir dados de los candidatos que hayan presentado las respectivas asambleas legislativas de las comunidades autónomas. ¿En qué términos? Pues se remite al reglamento de la Cámara Alta, y ese reglamento efectivamente tuvo que modificarse también en el año 2007 y quedó redactado de la forma que vemos, en el artículo 184.7, que da 2 especialidades para referirse a estos candidatos que presentan las asambleas legislativas. Dice el 184.7, la primera de las especialidades: el presidente del Senado comunicará a los presidentes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas la apertura del plazo para la presentación de las candidaturas. Y cada asamblea legislativa podrá, en su caso, presentar hasta 2 candidatos, resultando aplicable, bueno, esto se remite a los apartados anteriores. Es decir, que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, cuando se lo haya comunicado el presidente del Senado, puedan presentar candidatos. ¿Cuántos? Máximo 2 por comunidad autónoma, por asamblea legislativa de esa comunidad autónoma, o podría darse el caso de que no presentaran. ¿Qué nos dice la segunda especialidad? Dice que la comisión de nombramiento, de la comisión que lleva a cabo el trabajo en este apartado en el Senado, elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con tantos candidatos como puestos a cubrir. Estamos hablando, por tanto, de 4, que deberán haber comparecido previamente en la comisión. Si no se hubiera presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos. Es decir, si las asambleas legislativas de las comunidades autónomas no han presentado, por ejemplo, candidatos, efectivamente esa comisión de nombramiento elegirá y propondrá ante el Pleno otros posibles candidatos para que sean elegidos magistrados del Tribunal Constitucional. Tanto esta reforma que hubo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como del reglamento del Senado para introducir esta propuesta que llevan a cabo las asambleas legislativas de las comunidades autónomas fue polémica y fue objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad que fueron resueltos por nuestro alto tribunal en las sentencias 94/2008 y 101 del 2008. En resumen, venía a objetarse con esta reforma que se producía un desapoderamiento del Senado en favor de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El Constitucional efectivamente declaró constitucional la reforma y razonó que no se producía tal desapoderamiento, porque al fin y al cabo es la comisión de nombramiento la que propone los candidatos que se van a ser votados en el Pleno de la Cámara. Además, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que el Senado es la Cámara de representación territorial,
tiene lógica que los candidatos sean propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Es decir, si algo hay que diferenciar a una Cámara como el Congreso o otra Cámara del Senado, es la representación territorial y, por tanto, tienen algo que decir también las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por su parte, el apartado segundo del artículo 16 de esa ley orgánica del Tribunal Constitucional que estamos haciendo referencia, que nos dice que los candidatos propuestos por el Congreso y el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes comisiones en los términos que dispongan los respectivos reglamentos. Ya hemos visto cómo el reglamento preveía esa comparecencia ante la comisión efectivamente de nombramiento. El 159.2 nos dice que los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. En el punto 3 nos dice que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renuevan cada 3. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional nos hace referencia a lo que en ese artículo 159 hemos visto respecto a los requisitos que debían tener los miembros del Tribunal Constitucional, con algún matiz que concreta efectivamente ese 159. Veámoslo, dice: los miembros del Tribunal Constitucional deben ser nombrados entre ciudadanos españoles. Aquí se especifica que han de ser ciudadanos españoles. Que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, y vean el otro matiz, o en activo en la respectiva función, que tampoco aparecía en ese artículo 159. El artículo 16.2, punto 3, nos dice que la designación para el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional se hará por 9 años, es lo mismo que nos indicaba el 159, renovándose el tribunal por terceras partes, cada 3. Lo mismo, por tanto, que hemos visto de acuerdo a la Constitución. Y explica ahora un poco el caso del nombramiento del presidente y vicepresidente. Dice: a partir de ese momento se producirá la elección del presidente y vicepresidente de acuerdo a lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de 3 años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincide con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará, por tanto, prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados. Y el número 4 nos dice que ningún magistrado podrá ser propuesto por el rey para otro periodo inmediato, pero dice, salvo que hubiera ocupado el cargo por un periodo no superior a 3 años. En ese caso, si no ha estado 3 años, sí que se puede renovar y proponer de nuevo al rey. El 5 nos habla del caso de las vacantes. Dice: las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del magistrado que se hubiera causado vacante y por el tiempo que éste restase. Es decir, por ejemplo, un fallecimiento, pues entonces se ha de seguir el mismo procedimiento para que se eligió ese magistrado fallecido. Por ejemplo, pues si era uno de los miembros del Tribunal Constitucional propuesto por el Gobierno, pues el que va a entrar efectivamente será un candidato propuesto por el Gobierno como miembro del Tribunal Constitucional. Y va a ser, como indica, por el tiempo que reste. Si hubiese retrasado la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará el mandato el tiempo de retraso en la renovación. Y por último, una práctica, y es que se reflexione en torno a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y su politización. No hemos hecho referencia a la posible politización del Alto Tribunal para que se reflexione en esta práctica, es decir, la propia elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que efectivamente tienen un quórum, como hemos visto, elevado para elegirse, pero que realmente es un reparto en todas las ocasiones entre los dos grandes partidos, incluyendo a veces a un tercer partido, pues se ha criticado efectivamente si es un órgano politizado, ¿no? Politizado también muchas veces en las propias sentencias que emite. Por lo tanto, que se reflexione en torno
a esta forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y la posible politización, por tanto, de este órgano. Muchas gracias.